iOS 18 Beta 3, iPhone XR versus iPhone SE modelo 2020. Por alguna razón siento que iOS 18 hasta el momento, incluyendo en la Beta 3, anda un poco mal en estos dos teléfonos. Supongo yo que es porque estos dos teléfonos tienen 3 GB de memoria RAM, porque por ejemplo en el iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 12, pues iOS 18 anda mucho mejor. Entonces en este momento los dos teléfonos están completamente apagados. Vamos a iniciar con la prueba de encendido en 3, 2, 1, ahora. He estado ya un buen tiempo sin subir videos, eso es debido a que me he enfermado. Todavía no me recupero por completo, pero pues bueno, igual forma ya tengo que subir videos porque ya es bastante tiempo. Por alguna razón el iPhone SE se demoró bastante en mostrar el logo. Mientras tanto te voy recordando que el iPhone XR tiene el procesador del iPhone XS y iPhone XS Max, que sería el A12 Bionic y 3 GB de memoria RAM. Mientras que el iPhone SE tiene el mismo procesador del iPhone 11, del iPhone 11 Pro y del iPhone 11 Pro Max, que sería el A13 Bionic y 3 GB de memoria RAM. Vamos a mirar aquí la actualización que tenemos. Entonces, como podemos ver, iOS 18 Beta 3. Vemos que ya están actualizados a sus últimas versiones, la última beta. Los dos teléfonos fueron desconectados exactamente al mismo tiempo. Vamos a revisarlo aquí. Fíjate que se siente un poco lento. Es que, no sé, como que hay algunas ocasiones que se siente bastante lentico iOS 18 en estos teléfonos. En este momento ya está el iPhone XR bastante caliente. Ese problema del sobrecalentamiento está empeorando. En el iPhone SE también ya se siente bastante caliente, pero el iPhone XR está más caliente que el iPhone SE. Podemos ver que la última carga al 100% en los dos teléfonos fue hace 28 minutos. Tenemos una condición de 95% para el iPhone XR y un 85% para el iPhone SE. Si de pronto me escucho un poco raro, pues porque les comenté que estoy un poco enfermo. Todavía no me he recuperado, pero pues de igual forma ya tengo que hacer videos. Entonces, todas las aplicaciones actualizadas a sus últimas versiones, todas las aplicaciones cerradas. Seguimos con 100% de batería en los dos teléfonos. Entonces empecemos con Snapchat. El iPhone SE primero, pero fíjate que es que siento que se demora más tiempo en abrir que con iOS 17. Vámonos ahora con YouTube. Y el delay también es un problema que tenemos aquí. Prácticamente iguales los dos al momento de cargar la aplicación. Vámonos ahora con Pinterest. Bien, prácticamente iguales, pero siento que sí se demora como más tiempo en abrir las aplicaciones. Vámonos ahora con Facebook. Porque antes como que no esperaba tanto tiempo para que cargaran las aplicaciones, sino que como que era un poco más rápido. Aunque Facebook se abrió bastante rápido. Vamos a mirar por aquí los Reels. Bien, después de que la aplicación esté abierta, pues vemos que prácticamente no hay ninguna diferencia. Vámonos ahora con Instagram. El iPhone SE primero. Y pues bueno, así debería de ser. Ya vamos a mirar de pronto con las demás aplicaciones. Vamos a mirar por aquí los videos Reels. Aquí estamos viendo el funcionamiento de iOS 18 Beta 3 en el iPhone SE y en el iPhone XR. Vámonos ahora con X. Los teléfonos se me tuercen, es porque la mesa está bastante lisa. El iPhone SE abrió la aplicación primero y el contenido también lo cargó primero. Bueno, entonces estamos viendo aquí en Twitter que ya después de que la aplicación esté abierta, pues se está comportando bien. Bueno, entonces vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con Twitch. El iPhone SE primero y el iPhone XR enseguida. Aquí sí vemos que no hay una diferencia muy grande. Vamos a entrar por aquí en algún directo de estos. Bien, el directo cargó exactamente igual en los dos teléfonos. Vámonos ahora con Speedtest. Ahora más adelante vamos a mirar con algunas aplicaciones que son un poco más exigentes. Y ahí vamos a ver si de pronto notamos más la diferencia. Vámonos ahora con TikTok. Bien, el iPhone SE primero. Y pues aquí atrásito el iPhone XR. Pero en videos anteriores, si vas a mirar mis videos como más antiguos, te darás cuenta, mira lo que acabo de pasar en el iPhone SE. Te darás cuenta que anteriormente no había prácticamente ninguna diferencia. Y pues ahora el iPhone SE está cargando un poco más rápido. Y pues bueno, así es como debería de ser porque tiene un mejor procesador. Pero pues te digo esto para que te des cuenta que en el iPhone XR sí como que está bajando un poco más el rendimiento. Vámonos ahora con Tumblr. El iPhone SE. Bien, enseguida el iPhone XR. Fíjate que al momento de hacer scroll como que se ven por ahí unos pequeños lagazos. Vámonos ahora con Netflix. El iPhone SE primero, parece ser. Efectivamente, y aquí enseguidita el iPhone XR, bien. Con algunas aplicaciones como que abre un poco más rápido, con otras aplicaciones se demora un poco más.
Spotify abrió primero y mucho más rápido en el iPhone SE. Vámonos ahora con Amazon. Bien, primero en el iPhone SE. Bien, vamos a hacer scroll. Ok, vamos a entrar por acá en otra publicación. Así, publicaciones random. Vamos a hacer scroll. Bien, y vamos a dejarlos ahí. Así vamos a probar la memoria RAM. Y aquí cuando yo vuelva a las aplicaciones deben de estar exactamente como yo las dejé. Vámonos con eBay. Vemos que aquí no hubo ninguna diferencia. Vamos a cargar por aquí diferentes publicaciones. Bien, aquí estamos viendo como las animaciones y todo eso. Vamos a mirar por acá. Bien, acá vamos a scroll. Fíjate que se ve que se caen como un poco los fotogramas, como si se trabara un poquito. Vamos a cargar por acá otra publicación. Vamos a hacer scroll. Bien, ahí más o menos como que se caen un poco los fotogramas, digámoslo así. Vamos a dejarlo ya ahí. Vámonos ahora con Mercado Libre. Por cierto, hubo alguien que me dejó un comentario en un video pasado de que cómo hice para cambiar los colores de los iconos. Eso es algo que trae ya iOS 18. Vamos a poder cambiarle los colores a los iconos como nosotros queramos, para que haga juego con el fondo de pantalla, por ejemplo. Entonces podemos ver los fondos de pantalla, los colores. Y si venimos a la pantalla de inicio, fíjate que los colores están prácticamente iguales al fondo de pantalla. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer scroll. Bien. Miremos aquí en el iPhone XR. Vamos a abrir una publicación de estas cualquiera. En el iPhone SE también vamos a hacer lo mismo. Bueno, y vamos a dejarlo ahí. Vamos a mirar ahora las baterías. En ese momento ya tenemos un 98% para el iPhone SE. Bueno, un 97%. Y un 99% para el iPhone XR. En cuanto a baterías también van mal, ok, la batería ha empeorado bastante con iOS 18. Vámonos ahora con algunos juegos, a ver de pronto qué tanta diferencia hay aquí. Empecemos con Temple Run 1. Tenemos el modo juego en los dos teléfonos. El iPhone SE cargando primero, pero de igual forma si el iPhone XR venía aquí atrásito apenas. Vamos a darles play. Bien, juegos bastante sencillos y todo, pero pues sencillo, abro estos juegos más que todo para probar la memoria RAM. Vámonos ahora con Temple Run 2. Si tú ya tienes iOS 18 instalado en un iPhone XR o en un iPhone SE modelo 2020, déjanos saber acá abajo tus experiencias en cuanto a batería y rendimiento. Fíjate que con este juego no están descargando configuración ni actualización porque ya los había descargado desde antes, así que están cargando directamente el juego como tal. Te pido que dejes tus experiencias acá abajo en los comentarios porque hay unas personas que les va muy mal con iOS 18 y hay otras personas que no les va tan mal. Entonces pues más que todo por eso es que lo hago. Vamos a darles play. Ok, vamos a dejarlos ahí. Fíjate que en el iPhone SE como que le hundo el botón y se tarda un rato en salir. Ese problema de delay es lo que más molesta. Vámonos ahora con Subway Surf. Aunque me he dado cuenta de que el delay al momento de abrir las aplicaciones como que ha mejorado un poco. Ya lo vamos a ver ahora que volvamos a las aplicaciones. Fíjate que el iPhone XR está cargando un poco más rápido. Y efectivamente, el iPhone XR cargó un poco más rápido que el iPhone SE. Y mira la diferencia que hubo. Mira que se caen como los fotogramas. Y eso que este es un juego bastante liviano y todo, pero fíjate que se caen como los fotogramas, como que se pone un poco lento. Mira en el iPhone XR. Si ves como que se caen un poco los fotogramas. Bien, vamos a dejarlo ahí. Vámonos ahora con el Free Fire. Vamos a ver con este juego qué tanta diferencia habría. Aquí tampoco deben de descargar actualizaciones ni nada de eso porque ya las había descargado antes. Y ahora sí, el iPhone SE abrió mucho más rápido que el iPhone XR. O bueno, que no por mucho, ¿no? Apenas por unos segundos la diferencia. Vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con el Asphalt 9. Parece que el iPhone XR va a cargar primero que el iPhone SE. Pues bueno, ya vamos a ver. Y parece que sí, efectivamente el iPhone XR cargó primero que el iPhone SE. No debería de ser así, ya que como te digo el iPhone SE tiene un mejor procesador. Pero pues bueno, así es como puedes ver. El iPhone XR abrió más rápido que el iPhone SE.
Fíjate el delay, ¿ves? Como que le hundo y se demora un rato en salir. Vámonos ahora con Call of Duty. En esta ocasión sí parece que el iPhone SE lo está cargando primero. Y aquí sí vemos que hay una diferencia un poco más notable. Aquí tampoco están descargando actualización ni nada de eso porque yo los había descargado desde antes. Y no puede ser, parece que cargaron exactamente iguales los dos. Vamos a ver. ¿Y qué me dice acá? Creo que con este juego no puedo tenerlo abierto en los dos teléfonos al mismo tiempo. O no estoy muy seguro. Y bueno, ya ha pasado un rato y se quedaron ahí. No sé si se trabaron o qué es lo que pasa. Bueno, por alguna razón no quieren avanzar. Como que se quedaron ahí. Quizás no puedo tener el mismo juego abierto en los dos teléfonos por alguna razón, a pesar de que no tengo sesión iniciada ni nada de eso. Quizás por el Game Center, no estoy muy seguro. Pero pues vamos a dejarlo ahí. Mira ahí. Entonces vamos a mirar ahora las baterías. Ya tenemos un 94% para el iPhone SE y un 97% para el iPhone XR. Vámonos de ahora de atrás hacia adelante. Vamos a ver qué aplicaciones y qué juegos se han cerrado. Qué aplicaciones siguen abiertas. Hasta el momento lo que es el Call of Duty y el Asphalt 9 siguen abiertos. Lo que es el Free Fire abierto en el iPhone SE y cerrado en el iPhone XR. Vámonos ahora con el Subway. Ves que se demora un poco al salir. Vámonos con el Temple Run 2 cerrados. Lo que es Subway Surf cerrado en los dos. El Temple Run 2 cerrado en los dos. Temple Run 1 cerrado en los dos. Vámonos ahora con Mercado Libre cerrado en el iPhone XR. Vámonos ahora con eBay. Abierto en los dos teléfonos, pero fíjate que les cuesta un poco de trabajo volver a reaccionar. Miren nada más el iPhone XR como se ve un poco lento. Vámonos ahora con Amazon. Parece que está abierto en los dos teléfonos, efectivamente, porque están como los había dejado. Vámonos ahora con Spotify, abierto en los dos. Lo que es Netflix, abierto en los dos. Lo que es Tumblr, abierto en el iPhone SE, cerrado en el iPhone XR. Vámonos con TikTok, cerrado en los dos, no es sorpresa. Lo que es Speaktest, abierto en los dos. Twitch, abierto en los dos. Fíjate que les cuesta un poco de trabajo volver a reaccionar. Ahí lo estás viendo. Vámonos ahora con X, abierto en los dos. Y exactamente igual, fíjate que le cuesta bastante trabajo volver a reaccionar, especialmente el iPhone SE. Vámonos ahora con Instagram, abierto en los dos, exactamente como los dejé. Vámonos ahora con Facebook, abierto en los dos, aunque me refrescaron la pantalla de inicio. Fíjate el iPhone XR, todo lo que se demoró en salir. Vámonos ahora con Pinterest, abierto en los dos. Vámonos con YouTube, abierto en los dos, exactamente como los dejé. Vámonos ahora con Snapchat, abierto en los dos. Baterías, tenemos 92% para el iPhone SE y un 96% para el iPhone XR. Yo personalmente no les recomiendo que actualicen a iOS 18 si tienen uno de estos dos teléfonos. En caso de que quieran como cambiar los colores de los iconos y como las novedades que trae, pues bueno, estaría bien. Pero si prefieres tener más batería y mejor rendimiento, mejor no actualices. Si estás en iOS 16, mucho menos te recomiendo que actualices. Hasta el momento todavía no puedo hacer las pruebas del Geekbench, pero pues sí las de Antutu. Esta fue la primera prueba que hice en el Antutu y esta fue la segunda. Y pues como puedes ver, la segunda prueba los puntajes dan un poco más altos, así que pues vamos a mirar esa. En el iPhone SE tenemos 717.271 puntos, mientras que para el iPhone XR tenemos 647.505 puntos. Los puntajes en el iPhone SE están bastante altos. Bueno, en los dos teléfonos están altos, pero la verdad es que el momento que lo estemos utilizando sí vamos a sentir que se ha bajado un poco el rendimiento. En cuanto a batería, pues más todavía. Recuerden que más adelante, cuando salga una versión más estable de iOS 18, ya sea iOS 18.1 o iOS 18.2, vamos a hacer una prueba de batería completa en mi canal principal y vamos a comparar el resultado que nos da con la versión anterior, o sea con iOS 17. Entonces pues cualquier duda, cualquier pregunta que tengas, me la dejas saber acá abajo en los comentarios. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver. Por cierto, los dos teléfonos están muy calientes en este momento.